porque no les permite grabar a Boada y a Higgins. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces. Bueno, muy buenos días. En el día de hoy, pues vamos a desarrollar nuestra segunda sesión de la temática de la siguiente unidad que se llama las escuelas de administración. En clases pasadas, pues vimos todo lo relacionado con la administración. Habíamos hablado que la administración es un proceso fundamental en las empresas. Habíamos dicho de que es un conjunto de estrategias, es un conjunto de actividades, que la administración era un arte, también es una ciencia que hace parte de las ciencias económicas, en la cual pues yo tengo que planificar. Un negocio no puede funcionar sin planeación, en la cual yo tengo que organizar mi equipo de trabajo, en la cual yo tengo que dirigir al grupo que tengo a mi cargo y en la cual yo tengo que controlar y supervisar a esas personas que yo planifiqué, organicé en un puesto de trabajo y que estoy dirigiendo para que puedan cumplir con las actividades y las funciones para la cual pues han sido contratadas en las empresas. Habíamos hablado que la administración tiene un conjunto de, digamos, como de técnicas, de tácticas, en lo que maneja la administración, maneja técnicas, maneja tácticas, maneja estrategias, las cuales me llevan a cumplir los objetivos en la empresa, que es lograr las utilidades o las ganancias, ¿cierto? Y habíamos hablado acerca de las 3E de la administración. Habíamos hablado que las empresas o los trabajadores de la empresa, para poder lograr el objetivo, tenían que ser eficientes, tenían que ser eficaces y teníamos que mostrar un alto porcentaje de efectividad. De acuerdo a ese alto porcentaje de efectividad, así será la evaluación de los resultados para poder continuar en un cargo, o decidir si esa persona no está apta para manejar la contabilidad de una empresa, para manejar el departamento de mercadeo, para manejar la supervisión de los trabajadores, y por eso tomamos la decisión de separar a esa persona del cargo. Entonces, todos los trabajadores que estamos vinculados a una empresa, tenemos que regirnos por todas las normatividades de la administración, demostrando ser eficientes, eficaces, y nos miden por un grado de efectividad, nos miden por resultados. Si logramos sobrepasar, por así decirlo, un porcentaje positivo de efectividad, podemos continuar en nuestro puesto de trabajo. Si no, la empresa pues decide separarnos de nuestro cargo. Pero ¿de dónde saco yo esas bases o esas premisas para yo poder diseñar estrategias, utilizar técnicas y tácticas de algo que se llama las escuelas de la administración? Las escuelas de la administración es más o menos como la Biblia, por así decirlo, o por hacer un comparativo, es como la Biblia de cómo se deben manejar las empresas. Cómo es nuestro actuar en las empresas cuando ocupamos cargos gerenciales o cargos, cargos de niveles gerenciales. Listo. Pero, ¿qué son las escuelas de administración? Las escuelas de administración son esas diversas corrientes en las cuales se especializan en un ambiente amplio de la administración, en donde cada escuela se organiza y analiza
y genera un concepto acerca de los procesos administrativos de la empresa. O sea, las escuelas de administración son esas premisas o son esos fundamentos que sirven como base para manejar las organizaciones desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir? Hay muchas premisas, hay muchas teorías, hay muchos fundamentos que aún en la actualidad, en las empresas de la actualidad, todavía se implementan, todavía se utilizan, todavía se vinculan al proceso administrativo. Como cierto, hay otras filosofías, hay otras premisas, hay otros fundamentos que básicamente en la actualidad están mandados a recoger, pero hay unos conocimientos o fundamentos o premisas que son básicos que nosotros debemos tener en cuenta para manejar las empresas. O sea, yo no puedo manejar la empresa como a mí me dé la gana. Yo tengo que basarme en las premisas. Yo tengo que basarme en los fundamentos. Yo tengo que basarme en algo que se llama las teorías de la administración para yo poder tomar una decisión. Acuérdense que aquí nosotros no nos podemos equivocar. Aquí las decisiones que se tomen en las empresas tienen que ser decisiones positivas para la empresa primero que todo y para mí segundamente. Si yo me equivoco, pues lógicamente pues puedo perder mi puesto de trabajo, diferente a otros cargos, por así decirlo, en los cuales uno se puede equivocar y no pasa nada, pero cuando yo trabajo en cargos gerenciales, la equivocación no es permitida. ¿Por qué? Porque es que yo tengo unas bases, unos fundamentos. Gracias, Miguel. Unas bases, unos fundamentos. Entonces yo no puedo decir que yo esta empresa la voy a manejar como yo quiera, por decirles que hoy llego y digo, listo, hoy vamos a entrar a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana. Hoy no trabajamos porque juega el Junior. Yo no puedo hacer eso porque en ninguna parte de las premisas o de los fundamentos de la administración me dice que yo puedo llegar y decirle que yo le voy a dar el tiempo libre a mis empleados. Sí lo puedo hacer, pero básicamente cuando se entere la junta de socios de esto que yo estoy haciendo, voy a tener muchísimos problemas. ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, yo soy su jefe hoy, en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? No me nada. No hagamos nada. Vamos aquí quedarnos las 2 horas para que se pase el tiempo y crean que estamos dando clases. Se enteran allá arriba y me votan. Así de sencillo y así de fácil. O me sancionan y me dicen, oiga, ¿usted por qué no está dando clases? Entonces, todo se basa en, si es cierto, nosotros tomamos esas premisas y podemos diseñar estrategias, podemos adaptar, podemos actualizar, podemos, digamos, tomar decisiones personales, pero con base a ese fundamento, ya, con base a esas premisas, no decisiones que a mí se me ocurrieron tomar. Otro ejemplo, yo no puedo votar a una persona porque el solo hecho de que Milena Lisset, pues no me pareció, no me gustó, así de sencillo. Ella llegó a la empresa y yo la vi a ella y dije, no, esta vieja no me cae bien. Y entonces yo le digo, Milena Lisset Jiménez, no te quiero ver más en mi clase, no puedo hacer eso. No te quiero ver más en mi empresa. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo? Nada, sino que simplemente de malas. No quiero verte aquí, punto. Listo, Milena se va. Tiene un contrato en la empresa, Milena se va, va a la oficina de trabajo, busca un abogado, el abogado le dice, no le digas nada, quédate calladito y vamos. Hace una demanda a la empresa, no a Manuel Celín, sino a la empresa, y entonces se gana el lío la empresa, Milena la demanda, hay que reactivarla, indemnizarla, ya queda la mala imagen de la empresa, entonces la empresa viene y el que cometió el error fui yo y la empresa se decide separarme a mí de mi puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente me dio la gana. Porque simplemente me dio la gana. O yo no puedo decir, sí, las niñas entran a las 7 y los niños entran a las 6:30. Aquí todo el mundo es igual en las empresas. Miren que vimos los principios de la semana pasada y hay un principio que se llama equidad. Los principios, esos 14 principios para manejar las empresas son fundamentales. La equidad, aquí todo el mundo es igual. No importa si es bonito o si es maluco, si la vieja es bonita o es maluca, aquí todo el mundo tiene que entrar a la hora. Todo el mundo tiene que salir a la hora. Todo el mundo tiene que cumplir con sus labores. Entonces hablamos de, pero ¿de dónde sale todo eso que estoy diciendo yo? No me lo inventé. Todo eso está en las teorías de la administración, inventada hace muchísimos años. Bueno, comenzamos con la escuela más antigua de la administración, que se llama la escuela científica.
Por allá a principios del siglo XIX fue desarrollada en Europa la Escuela de la Administración Científica. El precursor de esta escuela se llama el señor Frederick Winslow Taylor. Los hermanos Gann y otros autores, los cuales se reunieron y empezaron a decir, nosotros vamos a generar unos parámetros para que se manejen las empresas. Por ejemplo, la administración científica tiene un objetivo que es eliminar desperdicios y pérdidas. La administración científica es, o según Taylor y sus colaboradores, es utilizar los métodos y las técnicas de las ingenierías y de las ciencias aplicados a la administración o a las empresas. Eso fue lo que básicamente quisieron hacer ellos. Técnicas para realizar cualquier tarea, para seleccionar personal, para capacitar, para motivar a los trabajadores. Entonces, a principios del siglo de 1900 se estableció un principio fundamental de la escuela científica, que era mayor rendimiento de la obra y ahorro de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Taylor y sus colaboradores pues nos hablaban de que a nosotros, a la empresa, lo que le interesaba, para hablarles en español costeño, a la empresa lo que le interesaba era que se realizara la obra y que se ahorrara o que se eliminaran los desperdicios. La administración científica miraba al ser humano como un burro de carga, como un animal, el cual era presionado para sí o sí terminar una función o una obra, sin importar otros aspectos. Entonces, aquí fue cuando estos señores empezaron a utilizar métodos y técnicas, las cuales ustedes aprenden en sus respectivos programas para medir la producción, los indicadores de desempeño, las evaluaciones de desempeño, los métodos para calcular salarios, el control de los tiempos. Cogimos cada una de las actividades y las funciones y dijimos que cada una de las funciones se iba a desarrollar, cada una de las funciones se debe desarrollar en un determinado tiempo y que yo como trabajador tengo que cumplir en ese espacio de tiempo. Entonces aquí lo que se buscaba era eliminar el desperdicio, eliminar las pérdidas, optimizar el tiempo y lograr el objetivo que era entregar la obra en un determinado tiempo. Y si lo podíamos hacer antes, mucho mejor, porque con la implementación de las técnicas y de los métodos, lo que se hizo fue que se perfeccionó el trabajo de la administración. Bueno, ¿qué nos decía el señor Taylor? Taylor decía que la administración se fundamentaba en 4 principios básicos: en el principio de planeación, en el principio de preparación, en el principio de control y en el principio de ejecución. Profesor, usted la semana pasada nos dijo que los procesos administrativos eran planeación, organización, dirección y control. El señor Taylor, que fue el primero en trabajar estas teorías de la administración, nos dijo que había que planear, pero que había que preparar a las personas, había que controlarlos y había que ejecutar las funciones. Entonces, la administración científica empezó a racionalizar los procesos mediante la aplicación de los métodos sofisticados de ingeniería, los cálculos aplicados a la administración, y se empezaron a implementar o desarrollar investigaciones experimentales orientadas a un solo objetivo, al rendimiento del personal. Eso era lo que básicamente pues, nos decía o quería el señor Taylor a cada uno de nosotros, los trabajadores de la empresa, que éramos denominados empleados en esta escuela, ¿sí? Entonces, estudio de los tiempos y de movimiento, les voy a ir explicando. El señor Taylor nos dijo, pronto yo lo vi en una novela hace un poco de años, de Nuevo Rico y Nuevo Pobre, estudio de los movimientos. El ser humano es especialista en quemar tiempo y perder tiempo. Entonces, cada tiempo o cada labor tiene un tiempo específico y cada movimiento, cuando nosotros estamos dentro de la empresa, debe tener un tiempo específico. Entonces, el señor Brian Ferreira,
empezó a controlar y a decirle que usted solamente tenía 2 minutos para ir al baño. Les explico por qué el señor Taylor y su combo empezó a medir primero el estudio de tiempo y los movimientos. Honestamente, lo que hemos trabajado, nuestro horario, nuestra jornada de trabajo comienza a las 8 de la mañana. ¿Usted en realidad empieza a producir a la empresa a las 8 de la mañana? ¿Lo quiero escuchar? Profe, yo no sabré qué decirle, yo no he trabajado. A ver. No, profesor. No. Primero no comienza a trabajar a las 8. A las 8 usted apenas está llegando. Ojo, apenas está llegando. Y se tener... supone... Dime, María Angélica. Adelante. Profe, y incluso hay gente que llega a desayunar a la empresa. Se supone que yo le estoy pagando a usted a las 8 de la mañana y usted llega a las 8 en punto. Ahí, según los expertos y según lo que el man decía en la novela, Brian Ferreira, usted le está robando 1, 2, 3, 4 minutos a la empresa, equivalentes en plata. Eso cada segundo a la empresa le sale a 5 pesos y multiplique esos 5 pesos por 120 segundos y esa cantidad de dinero usted le está tumbando a la empresa en su sueldo de trabajo. Suena feo, pero es la realidad. 8 de la mañana, muy pocos iniciamos nuestra función a las 8 en punto. Algunos llegamos a las 8:05. Otros llegamos temprano y entramos a las 8. A las 8 prendemos el computador, esperamos que cargue el sistema, nos vamos para el baño. Las niñas se van para el baño a hacerse el trabajo del atoneo, alineación, balanceo, porque no se pueden arreglar en su casa, se arreglan en el bus o se arreglan ya en la oficina. Entonces, según los expertos, con estos métodos de ingeniería, son ingenieros y son pesados, hicimos un cálculo de que usted todos los días cuando llega pierde alrededor de 15 a 17 minutos para poder iniciar su labor o empezar a producir para la empresa a las 8 de la mañana. Listo. Vamos sumando por ahí. Vayan tomando nota en la libretica de control. La hora de salida, ¿a qué hora es? A las 12. A las 11:30, 11:45, nosotros apagamos el sistema y nos cae la caminadera, nos cae la llevadera de papeles, nos cae la llevadera de archivos, carpetas para arriba, carpetas para abajo y buscando a ver con quién vamos a almorzar y dónde vamos a almorzar. Entonces ahí estamos robándonos de 13 a 15 a 20 minutos más y vamos sumando, ya llevamos más de media hora de dinero tumbada, por así decirlo. Nos vamos a almorzar, regresamos. Nuestra hora de productividad dice que comienza a las 2 de la tarde. ¿Qué pasa después que usted llega de almorzar? ¿Usted enseguida engancha y empieza a trabajar con todos los ánimos? Nunca. No, después de almorzar es normal. El ser humano, miren lo importante de la aplicación de estas investigaciones. El ser humano después de almorzar le cae una pava. 15 a 20 minutos mientras usted le baja el almuerzo y es cuando empieza a usted hacer su nómina, es cuando empieza a revisar balances, es cuando empieza a desarrollar cada una de las funciones que su profesión los está preparando o para la que su profesión los está preparando. Hora de salida, 5:45, nuevamente le cae la caminadera. Y si usted tuviese poderes mentales, usted toma ese reloj y hace que esa aguja llegue hasta el 6. Esto está científicamente comprobado. ¿Culpa de quién? Del señor Taylor. ¿Culpa de quién? Del señor Gann, Henry Gann. Ellos fueron los que empezaron a implementar esto para medir exactamente el desperdicio y la pérdida de tiempo. Y fue cuando tomaron la decisión de decir, de pronto lo podemos asemejar con la realidad. De pronto hay gente aquí que pues no ha trabajado, es un poco complicado. Hay que descontarle el tiempo del trabajador. Si usted llega 5 minutos tarde, ahí le van sumando a fin de mes o en la quincena 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos y eso se lo tienen que descontar del sueldo, como hacen en otras empresas. Y cuando usted le empiecen a descontar
los 5 minutos tarde, los 10 minutos, los 15 minutos, la media hora que se perdió, téngalo por seguro que usted se va a volver puntual y va a llegar antes de las 8 y va a comenzar a producir a las 8 y va a terminar su función a las 12 y va a entrar a las 2 y va a salir a las 6 en punto. Esto está científicamente comprobado. Lunes, el día que más tiempo se pierde. Generalmente ustedes los costeños, los días lunes, nosotros nos dijeron los expertos, más adelante hay una escuela que fue la que nos recomendó esto, la Escuela de Administración Científica decía hay que trabajar todos los días, de lunes a lunes, y la Escuela de Administración decía que los seres humanos teníamos la capacidad de trabajar 16 horas. Por eso se hablaba de que nos miraban como un burro de carga. ¿Listo? Entonces los días lunes nosotros, otras escuelas dijeron, ay, la gente necesita descanso, la gente necesita reposo. Entonces nosotros le damos un día o 2 días para que repose y es cuando más se cansa y el día lunes usted llega cansado. Costeño que se respete llega los lunes en Guayabao. Ya eso está científicamente comprobado. María Angélica se enferma un lunes, téngalo por seguro que algún cococho se tomó el fin de semana y pide una incapacidad médica. Aquí con la administración científica, sin un brazo, con diarrea, con lo que sea, tenía que venir a trabajar porque aquí se pagaba por producción o como se llamaba en ese entonces, aquellos que vieron que están en ciencias económicas que los pusieron a leer el capital por destajo o por producción. Si me trabajas 5 horas, te pago 5 horas. Si me trabajas media, te pago media. Si me trabajas 15 minutos, te pago 15 minutos. Si no vienes hoy, te lo descuento. Entonces, aquí está esto especial. El día lunes es cuando más se demoran. ¿Por qué? Porque las niñas se reúnen en el baño a ponerse al día para decirle a las compañeras cómo les fue el fin de semana, qué hicieron, qué no hicieron, qué levantaron, qué no levantaron. Entonces, mientras se están arreglando en el baño, se ponen al día. Entonces, todo eso lo saben las empresas. Todo eso lo saben las empresas mediante estas investigaciones experimentales que han medido. Por eso hay empresas que, digamos, no le permiten a usted ir al baño cada ratico. Porque usted puede decir, Luisa, que va para el baño. Pero lo que va a hacer usted es perder tiempo. Perder tiempo para que se pase el día de trabajo y cogerla relajadamente o lo más suave posible. Ay, ojalá el día se vaya rápido. Entonces, esto es lo que básicamente empezó a analizar el señor Frederick Taylor y su comité. ¿Listo? La selección de personal. Teníamos que conseguir personal apto para estos trabajos que eran trabajos fuertes. Los métodos de trabajo, se empezaron a implementar métodos de trabajo mediante la preparación o una instrucción de cómo se desarrollaban las cosas. Incentivos, en ese entonces los incentivos eran pago en especie, no es el pago en especie que tienen ustedes en su mente. A los trabajadores aquí no les dábamos plata en la administración científica. En la administración científica se le daba el pago en especie, se le daba la vivienda, se le daba la alimentación y la vestimenta básica. Eso es pago en especie, no es el pago en especie que todos nosotros nos imaginamos. Esos eran los incentivos y había una instrucción antes de desarrollar la función. La persona encargada le decía a usted qué era lo que tenía que hacer hoy. Usted simplemente llegaba con la predisposición y le decían o le daba una instrucción de qué era lo que había que hacer en el día de hoy. Esto era básicamente los principios de la administración científica. Bueno, aquí empezamos a hablar que se empezó a mirar la administración como ciencia, porque cuando empezamos a implementar métodos científicos, pues lógicamente ya se perfeccionó, digamos, los negocios y ya se empezó a medir y a ser más exactos en los resultados. Aquí se empezó a medir el concepto de eficiencia, utilizar los recursos disponibles de una buena forma para la producción de las empresas. Aquí se empezó a hacer el estudio de los tiempos y de los movimientos. Empezamos a medir
cuánto se hacía una función, le colocábamos tiempo, le colocábamos paso a paso, se desarrolló un diagrama o un manual de procedimientos en el cual cada una de las actividades tenía un tiempo expresado en segundos o en minutos en los cuales nosotros debíamos cumplir. Aquí se habló de la división del trabajo, aquí se habló de la producción en serie, aquí se habló del pago mediante incentivos y premios, aquellos que lograran los objetivos o el que dieran el mayor esfuerzo eran los que tenían mayor premio, por así decirlo. Y aquí hablamos que había que supervisar las funciones. Bueno, como todo en la vida, cada una de estas premisas o de estas escuelas o de estas teorías, como la quieran llamar, tiene ventajas y desventajas. La desventaja de la administración científica es que se preponderó el éxito económico por encima del bienestar físico y mental del trabajador. A mí no me interesaba si usted podía o si usted no podía. A mí lo que me interesaba era el éxito económico, o sea, producir, generar dinero, lo que les decía que nos miraban como burros de carga, como animales de carga. Para ellos el ser humano no se cansaba, para ellos el ser humano no se enfermaba y para ellos pues el trabajo o el esfuerzo físico no causaba ningún desgaste mental. Se consideraba al trabajador como una máquina. Cada operario era como una máquina, como un robot. Eran excesivas cargas de trabajo de 12 a 16 horas. Esto causaba estrés, causaba aburrimiento y causaba agotamiento del trabajador. Bueno, se dice, según los estudios y las investigaciones, que los seres humanos podemos aguantar 12 horas de trabajo. Los de antes, por eso dicen que las cosas de antes eran mejor que las de ahora, ¿cierto? Entonces, eso era una desventaja, porque lógicamente todos sabemos que cuando uno está cansado, cuando uno está enfermo, cuando uno está desgastado, uno no hace las cosas bien, ¿o sí? Uno no da el 100% en lo que generalmente hace cuando está en un estado anímico y de salud y físico normal. Entonces, aquí mirábamos nosotros que estas cargas de trabajo eran excesivas y como les decía, se trabajaba de lunes a lunes, no había descanso. La contribución o la ventaja de la administración científica fue que la aplicación de los métodos científicos empezaron a darnos resultados exactos. Como les decía, Frederick Winslow Taylor fue el precursor de esta teoría. Los esposos Gilbert, Henry L. Gann, quien fue el fundador del famoso diagrama de Gann, gracias a Henry Gann, también conocido como el cronograma de actividades, gracias a Henry Gann dijo, todas las actividades de la empresa se deben desarrollar como un proyecto y cada una de las actividades de la empresa tiene un paso a paso y cada una tiene un tiempo medido en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas o en meses. Y fue cuando se empezó a implementar este documento que están viendo ustedes, que se llama el famoso diagrama de Gann. En cualquier proyecto hay un diagrama de Gann en donde se mide el tiempo y nos dice, usted va a hacer esto en este tiempo, o perdón, esta función o este proyecto se hace en tanto tiempo y usted tiene que hacerlo en ese tiempo. Para eso es el diagrama de Gann, para organizar lo que yo tengo planeado en mi cerebro, en mi cabeza, y saber qué me toca hacer el lunes, qué me toca hacer el martes, y organizarlo de tal forma que se pueda lograr cumplir con los objetivos. Porque en las empresas nos ponen unos plazos.
y tenemos que cumplir. Si yo tengo que entregar informes el 30, yo tengo que entregar informes el 30, pero el 28, el 29 es que empiezo a preparar el informe. Pero sería bueno que usted lo preparara diario, que usted lo preparara semanal para cuando usted fuese a entregar su informe ya tuviese todo listo. Como hay otros trabajadores que lo entregan antes del plazo. Entonces, el diagrama de Gantt, o para organizar el diagrama de Gantt, las actividades, hay que colocarles un tiempo o un plazo, y por lo general nosotros en este proceso de planeación de la organización del cronograma de actividades, nosotros a cada actividad le colocamos un tiempo superior, porque todos sabemos que se nos pueden presentar algo que se llaman los imprevistos. Por eso el cronograma de bajito siempre dice, este cronograma está sujeto a cambios. Entonces, si la primera actividad que dice ahí, escoger la bibliografía, yo la puedo hacer en una semana o en un día, yo le pongo 2 días. ¿Por qué? Porque se me puede presentar un imprevisto y se me pueden atrasar las actividades. Es tan importante el diagrama de Gantt que usted lo puede aplicar en cualquier actividad. Lo puede aplicar en su vida personal y así organiza usted sus actividades y ya usted sabe qué es lo que le toca hacer hoy lunes, qué es lo que le toca hacer el martes, qué es lo que le toca hacer el miércoles, y así optimiza el tiempo y no desperdicia recursos. ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Vamos con la segunda escuela, que se llama la escuela clásica, que es la escuela que más marcó la administración. La escuela clásica, el precursor de la escuela clásica fue el señor Henry Fayol. Henry Fayol, esta escuela se desarrolló en Estados Unidos, diferente a la escuela científica que se desarrolló en Europa. Henry Fayol, con Max Weber, también tuvo aportes de Frederick Taylor, también tuvo aportes de los hermanos Gilbert, Henry Gantt, empezaron a desarrollar o empezaron a ser un poquito más, digamos, más específicos en crear una teoría que manejara las empresas. Es tan importante la escuela clásica que aún está marcada en nuestra actualidad. De la escuela de la administración científica, en la actualidad tenemos ciertas cositas, como la medición del tiempo en la entrada, como la medición de la producción, como los elementos para optimizar los métodos y los tiempos en la producción en las empresas. El señor Henry Fayol nos decía que las empresas tenían que cumplir 6 funciones específicas o básicas. Que había funciones técnicas, que habían funciones comerciales, que habían funciones financieras, diferente a la escuela de la administración científica, en donde usted era de todito, usted tenía que hacer de todo, usted le daban una instrucción, y si usted no sabía cocinar, tenía que cocinar. Si usted no sabía o no podía cargar bultos, tenía que cargar bultos. Si usted no sabía hacer algo, no importa, con la instrucción tenía que intentarlo y tratar de hacerlo bien, porque si no, no le pagaba. Entonces el señor Fayol dijo, oye, hay gente para hacer las funciones técnicas, hay otra gente para hacer funciones comerciales, hay otra gente para hacer funciones financieras, hay otra gente para hacer funciones de seguridad, funciones contables, funciones administrativas. O sea, el señor Fayol lo que dijo, la división del trabajo. ¿Qué quiere decir? Para poder lograr los objetivos de la empresa, tengo que colocar a cada persona a hacer una función específica para la cual ella tenga la experticia. En ese momento era experticia. ¿Listo? Entonces el señor Fayol decía que el proceso administrativo era planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y también nos habló que una sola persona no podía hacer todo el trabajo, que había que dividir el trabajo, que yo no podía coger la pala, preparar la mezcla, echarla en el tanque, ir a echarla y pegar el bloque, que mientras una persona preparaba la mezcla y la echaba en el tanque y se la llevaba al otro, el otro la pegaba y así se optimizaba y se eliminaban los desperdicios y se optimizaba el tiempo y se cumplía con la obra.
Imagínense una sola persona haciendo una casa. Imagínense 2 o 3 personas haciendo una casa. Vamos a durar menos tiempo y vamos a utilizar menos recursos, que eso era lo que ellos buscaban. ¿Listo? También hablaba que aquí había que tener un nivel de autoridad, que aquí había que controlar a las personas, que había que asignar responsabilidades, que había que infringir disciplina en el trabajo. La puntualidad es disciplina, el cumplimiento de responsabilidades es disciplina. Que había que el señor Henry Fayol, gracias al señor Henry Fayol, dijo, hey, a la gente hay que pagarle algo de dinero. Alguito, cualquier cosita para que tenga para los dulces. Gracias a Henry Fayol, porque antes de Henry Fayol se decía, ¿qué me vas a reclamar si yo te estoy dando la comida, yo te estoy dando la habitación y te estoy dando un que otro trapito para que no andes desnudo por la calle? Entonces, hay que pagarle remuneración. Entonces aquí ya se empezó a pensar en tirarle a usted cualquier 5,000, cualquier 10,000, cualquier 20,000 pesos para que usted se comprara un trapito, para que usted se tomara una cervecita, para que usted lo invirtiera en sus gastos personales, por así decirlo. También habló de que las empresas había que jerarquizarlas, de que en las empresas no todos los trabajadores éramos iguales. En las empresas hay unos niveles de jerarquía altos, medios, bajos, y nosotros los esclavos, que estamos por debajo de los niveles más bajos, que había que jerarquizar, y que si había que jerarquizar, habían los que están arriba tienen menores funciones y tienen un mayor pago, los que están abajo tenían mayores funciones con un menor pago. O sea, como quien dice, por 10,000 pesos usted lava, plancha, cocina, barre, trapea y recoge la basura. ¿Listo? Por 10,000 pesos. Está bien. Con 10 barras va bien. ¿Listo? Entonces, también el señor Fayol empezó a hablar acerca de la equidad, acerca de la estabilidad del personal, acerca de las iniciativas, acerca del trabajo en equipo, y ahí fue cuando empezamos a tener ayuda para desarrollar una función que antes la hacía yo solo. Con una mano hacía una cosa y con la otra mano hacía otra. Ya yo tenía ayuda, gracias al señor Henry Fayol. Entonces, los que más aportaron a esta teoría clásica son el señor Henry Fayol, Mary Parker Fowler y Greg Terry. Pues empezaron digamos, a hablar acerca de la escuela clásica y empezaron, digamos, como que a utilizar muchos de estos principios que en la actualidad todavía sobreviven. Bueno, ¿cuáles fueron los aportes de la teoría clásica? El proceso administrativo se organizó de tal forma, porque en la administración científica, recuerden, se decía que el proceso administrativo estaba cojo, porque tenía unos procesos. Aquí el señor nos dijo que había que organizar. También nos dijo que había que dirigir y coordinar a los trabajadores. Se dividieron las funciones, o sea, la empresa se dividieron funciones y cada quien en su experticia empezó a aportar en el área. Se denominó o se determinó el concepto de lo que era una organización formal o una organización informal. Se aplicaron básicamente los principios de administración como el espíritu de trabajo. Empezamos a trabajar en equipo, empezamos a implementar poquito a poco la disciplina, empezamos a implementar la autoridad, empezamos a implementar la responsabilidad o asignar de responsabilidad a cada uno de ustedes. También se manejó los conceptos de línea de staff, que se contrataba personal específicamente para una función. No necesariamente tengo que tener una persona aquí en la empresa para que me haga las cosas. Un ejemplo de línea de staff. Los que estudian contaduría saben que las empresas contratan a contadores solamente en tiempos en que los necesitan, cuando van a pagar impuestos, cuando van a hacer nóminas, cuando tienen que llevar los documentos contables. Diferente antes, que es difícil conseguir una empresa que en su organigrama tenga un departamento de contabilidad. ¿Por qué? Porque le sale más económico contratar a una persona por línea de staff que no está vinculada a la empresa, se le paga por producción, se le paga por hora, se le paga por función y listo, ya me deshago de otros compromisos económicos. Pero la teoría clásica tiene unas críticas
porque hablaba de que el ser humano, pues las empresas se manejaban en un sistema cerrado, y también la teoría clásica empezó a decirle a las personas que cuando yo veo que hay una persona por encima de mí y yo veo que esa persona como que no tiene, por así decirlo, o no merece estar ahí, eso me genera un mal ambiente laboral, porque se supone que debe haber una equidad, se supone de que si la persona va a estar por encima de mí es porque hizo mejor el trabajo, y ya el ambiente de trabajo empezó a, digamos, a tener un contexto en el que se estratificó la empresa. Bueno, vamos con la tercera escuela. La tercera escuela se llama la escuela del comportamiento humano. En la escuela del comportamiento humano, el precursor fue el señor Elton Mayo. Fue desarrollada en Estados Unidos. Ya el señor Elton Mayo fue una persona un poco más consciente de que el ser humano, para poder dar su 100% o para poder generar rendimiento, sacar el mayor provecho de él, pues había que tener en cuenta ciertos factores, que el ser humano no era una máquina, que el ser humano no era un animal de carga, que el ser humano era una persona que la eficiencia, Elton Mayo demostró que la eficiencia era afectada por los movimientos inútiles, por la sobrecarga de trabajo, por la fatiga, que el ser humano se cansaba, por los inconvenientes del medio físico. También habló de el ser humano pues necesitaba, para facilitar su trabajo, de unas herramientas, de un equipo, de una maquinaria necesaria. También hablamos del experimento Hawthorne, que nos decía de que la iluminación era fundamental. Imagínese usted haciendo una tarea a las 12 de la noche sin luz, con una vela, lo más probable es que se equivoque en esa tarea. Entonces hablamos que en el sitio de trabajo había que haber una iluminación adecuada para que el ser humano no forzara la vista, porque si forzaba la vista podía equivocarse, y forzar la vista puede generar fatiga. Eso era lo que decía el señor Elton Mayo y su combo. Los otros precursores de las escuelas anteriores decían, eso es pura carreta. El que sabe, sabe hasta en el oscuro. ¿Han escuchado esa frase, cierto? Hablamos de que el ser humano necesitaba estar en un ambiente agradable, de que el calor podría generarle fatiga. Hablábamos de que no era lo mismo hacer 100 cartas a mano que hacer 100 cartas con una máquina de escribir o con un computador, para que me entiendan más o menos lo que quería decir el señor Elton Mayo. Habla de que esta es la escuela más humanística. Habla de que el trabajador es un ser humano que merece ser tratado como tal. Y que si nosotros al trabajador lo tratamos como un ser humano y no lo tratamos como una máquina o como un animal, él va a generar eficiencia. Entonces Elton Mayo, apoyado con McGregor, apoyado con Maslow, con Chester Barnard, Mary Parker, fueron los que empezaron a trabajar la escuela de las relaciones humanas. Hasta esta época de la escuela de las relaciones humanas, o la tercera escuela de la administración, no, al ser humano no se le miraba como una persona, ¿cierto? Bueno, pues aquí el señor Elton Mayo y su combo decía que el ser humano solito no podía hacer las cosas, que él necesitaba de un apoyo, y que entre dos personas cargando una nevera podrían llevar la nevera, que una sola persona llevando la nevera se le podría caer, se le podría hacer daño a la persona, a la salud de la persona, y se podría dañar el producto. Pero si la llevaban entre dos, lo más seguro era que llegara más rápido, y lo más seguro era que la nevera llegara en buen estado. Básicamente, una idea para que entiendan lo que decía el señor Elton Mayo. Habló de las condiciones físicas del trabajo, como les decía, la iluminación, la ambientación, los equipos de apoyo, las máquinas, las herramientas eran necesarias. No es lo mismo cortar con un cuchillo que cortar con un corta uña, o con la uña, o con los dientes. También empezamos a escuchar las quejas. El señor Elton Mayo dijo, hey, hay que escuchar al ser humano, o sea, pobrecito, hay que escucharlo. Él a veces nos expresa
ciertas condiciones que tiene el individuo. Entonces el ser humano se volvió un poquito pechichón, así como James Rodríguez, se volvió un poquito pechichón el trabajador. Ay, me duele aquí, que yo no puedo, que me enfermé, que no llegué tarde porque no tengo plata. Entonces ya la teoría de las relaciones humanas se empezó a volver una teoría que para las demás escuelas se convirtió en un dolor de cabeza, porque el señor Elton Mayor lo que quiso fue como ganarse el cariño, la aceptación de los trabajadores, y así los dueños del dinero, lo que no les generó muchísima importancia a esto, porque el señor Elton Mayor le daba importancia al hombre, le daba importancia a las condiciones ambientales y psicológicas que eran relacionadas con la productividad del ser humano. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que decía el señor Elton Mayor o no. El señor Elton Mayor nos dijo, ay, pobrecito, el ser humano se cansa, el ser humano tiene una estabilidad emocional, el ser humano cuando está triste, cuando tiene algún problema, no genera su productividad. Y fue cuando gracias a Elton Mayor fue que se crearon estas vainas y que el departamento de bienestar y cosas así por el estilo. Y para evitar la fatiga, por eso es que lo ponen a bailar chuchuá en su trabajo y le dan una pausa activa y todas esas vainas. Pero fue por este señor Elton Mayor que empezó ahí a apechichar mucho a los trabajadores. Entonces, como les decía, solo una presentación. Bueno, de pasar a la siguiente escuela, hablamos del beneficio de la escuela de comportamiento humano o la escuela humanística. Sí, hubo beneficio porque el trabajador se sintió más como una persona y se sintió más comprometido con la empresa y empezó a generar sentido de pertenencia, pero también hubo una desventaja. ¿Por qué? Porque al bajar la jornada laboral, la empresa le toca reinvertir más dinero, y por eso es que los inversionistas o los dueños de la empresa son enemigos de las escuelas del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque de 12 a 16 horas bajamos a 8. Porque nos tocó darle un día de descanso. Porque nos tocó reducir la jornada laboral hasta las 6 de la tarde. Porque nos toca hacer ciertas actividades para que el ser humano, digamos, repose la fatiga. Entonces, gracias a la escuela del comportamiento humano, pues se empezaron a vincular, por así decirlo, psicólogos digamos, a la parte empresarial, y empezamos a hacer un análisis del estado emocional. Entonces, gracias a la escuela del comportamiento humano, si se nos muere un familiar, nos dan permiso. Anteriormente no me interesaba si se moría su papá, su mamá. Igual usted está trabajando aquí hasta las 12 de la noche y tiene que cumplir con su trabajo de malas. En la escuela de comportamiento humano, cuando se tiene problemas, cuando usted se enfermaba, como les decía, usted tenía que seguir trabajando. Aquí usted se arranca una uña y lo mandan para la casa. Allá no, allá había un botiquín, le curaban la uña y siga trabajando con otra mano. Se mochó un dedo, le forraban el dedo y ahí le quedaban los otros 4 para seguir produciendo. Entonces el señor Elton Mayor, el beneficio fue que la gente empezó a aumentar la productividad, pero una desventaja fue que nosotros los seres humanos empezamos a abusar de eso. Por eso es que nosotros nos enfermamos cada ratico, y por eso es que nos inventamos excusas, incapacidades médicas, y muchas veces matamos a nuestros familiares y decimos que tuvimos problemas económicos, y decimos que no nos pudimos poder presentar porque había una calamidad familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso conllevó a que ya yo tuviera un mayor control con ustedes, porque sí es cierto que a veces sucede, pero muchas veces nosotros inventamos porque básicamente hoy amanecimos aburridos y no queremos ir a trabajar. Listo. Después viene la escuela de la motivación humana, en donde el ser humano, según el señor Abraham Maslow, el ser humano necesita satisfacer sus necesidades fisiológicas básicamente, tiene unas necesidades de seguridad. Entonces las empresas que hicieron, las empresas dijeron, listo, vamos a tener en cuenta al ser humano. Entonces vamos a satisfacerle en la empresa sus necesidades básicas.
¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Pagarle un sueldo para que él tenga una alimentación adecuada. Si él tiene una buena alimentación, yo sé que él va a generar productividad. ¿Listo? Segundo, comodidad física. Eliminamos la fatiga, dimos periodos de descanso, bajamos las horas de trabajo, la jornada laboral y todas esas cosas. Se agregaron periodos de descanso. El ser humano necesita gozar de buena salud. Listo, lo afiliamos para que a él y a su familia lo atendiera el médico y no se me enfermara para que viniera a producir a la empresa. Horarios de trabajo razonables. Antes entraba a las 6 de la mañana y usted vivía lejos y la fábrica o la empresa quedaba lejos. Ya pasamos, después que el ser humano satisfaga sus necesidades primarias, que son las fisiológicas, la de seguridad, el resto ya viene por añadidura. La segunda son condiciones seguras de trabajo. Cuando el ser humano está desarrollando ciertas funciones, debe tener unos elementos y unas condiciones de trabajo para que no le suceda accidentes. Remuneración y beneficios. Ya empezamos a pagarle al ser humano, ya empezamos a pagarle subsidio, ya empezamos a pagarle auxilio de transporte para que no tuviese pretexto para decir que no tenía para los pasajes y para que no llegara tarde. Miren que todo, siempre las decisiones que estamos tomando, las estamos tomando siempre pensando en la productividad de la empresa, no en el beneficio de las personas. Las empresas no crean que a nosotros nos dan auxilio de transporte porque ellas quieren ayudarnos, porque saben que el sueldo no nos alcanza. No, es para que nosotros no tengamos pretexto para decir, anda, no tengo plata, el sueldo no me alcanza. Y por eso no pude ir a trabajar. Aquí usted no tiene ningún pretexto. Para eso yo le pago un fantástico sueldo. Aquí a nosotros en Colombia nos sobra plata del sueldo que nos pagan. Estabilidad en el empleo, nos empezaron a hacer contratos. Acá nos contrataban un día, nos contrataban por hora, ya nos empezaron a hacer contratos en la empresa, nos empezaron a llamar frecuentemente y ya el ser humano empezó a satisfacer sus necesidades básicas. Necesidades sociales, el señor Abraham Maslow, con esto del triángulo de las necesidades, de la teoría, de la jerarquía de las necesidades, se empezó a inventar que el ser humano necesitaba compartir con sus colegas, necesitaba compartir con sus compañeros de trabajo, y así al mejorar la relación entre ellos podría mejorar la productividad en la empresa, que también nos hablaba que el gerente no tenía que ir y tratar mal al trabajador, que el gerente tenía que tratar bien al trabajador, que no podía gritarlo porque pobrecito le bajaba la autoestima, la personalidad y cosas así por el estilo. Los gerentes de antes lo regañaban a uno, le zampaban un grito, así como los papás de antes a uno, le zampaban una limpia. Ahora ustedes no, pues van enseguida al bienestar a demandar. Gracias al señor Abraham Maslow, las empresas aplicaron o minimizaron las reglas y dieron, hombre, sí. Entonces, por eso es que gracias a estas necesidades hay una, ¿cómo es la palabra? Hay una, digamos, interacción entre los trabajadores de la empresa. Y por eso es que le festejan los cumpleaños. Y por eso es que organizamos equipos o en la empresa cualquier tipo de actividad para hacer siquiera un compartir y cosas así por el estilo. Pero gracias al señor Abraham Maslow. También hablamos de las necesidades de la autoestima. El señor Abraham Maslow decía que si usted tiene un bajo autoestima, usted no produce. Pero si usted tiene un alto autoestima, si yo no apoyo en decirle que usted no sirve, que usted es malo, que usted es bobo, que usted es lento, que usted no sirve para esto, que no sirve para lo otro, pues lógicamente lo que voy a hacer es bajar el autoestima y ese trabajador no va a poder cumplir con los requisitos de la empresa. El ser humano, cuando logra una meta, hay que darle un reconocimiento. Por eso le daban la medallita en el colegio por el primer lugar. En la empresa, por eso usted le dan el trabajador del mes, le dan un certificado, le dan una placa, le dan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita que le reconozcan los logros y eso le aumenta la autoestima. Cuando usted lo nombra en el contador del mes, ¿verdad? Usted se cree, mejor dicho, el que más sabe contabilidad del mundo. Y téngalo por seguro que usted
de ahí en adelante hace mejor su trabajo o mejora su rendimiento en la empresa. Cuando usted le pone la medallita, usted estudia más. Cuando usted le dan un premio del colegio, un vaso de esos metálicos, usted, mejor dicho, no quiere perder ese primer lugar. En la empresa también hacen eso. Cuando usted lo nombra el vendedor del mes, el administrador del mes, el profesor del mes, el entrenador del mes, el chico de educación física, el entrenador del mes, y usted se siente, mejor dicho, y usted hace mejor su trabajo. Eso aumenta su autoestima. Pero cuando usted le dice que son los más malos que hay en el trabajo, que usted no sirve para nada, que yo no sé ni por qué yo lo contraté a usted, yo no sé ni qué hago yo con usted aquí, yo estoy haciendo una obra de caridad con usted, porque usted prácticamente no sirve para nada, lo que usted baja la autoestima de esa persona y lógicamente esa persona no realiza bien su trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un nivel emocional bajo. Y los ascensos, eso aumenta la autoestima. De nada me sirve que usted me diga que yo soy el profesor del mes, el contador del mes, el administrador del mes y sigo con el mismo sueldo, y que otra persona que nunca se ha llevado esos méritos, entre comillas, o esos reconocimientos, sí lo asciendan, porque el ascenso es un cargo más alto, subir un nivel jerárquico en la empresa y lo que es no menos importante, ganar un poquito más de dinero. Entonces los ascensos generan autoestima. Muchachos, ojo, cuando usted está en una empresa en un determinado tiempo y usted siente o usted hace las cosas bien para que lo de auxiliar contable lo suban a contador y traen otra persona de afuera, usted se desinfla. Y usted dice, tantos años yo en esta empresa haciendo esto, nunca le he querido robar un peso a la empresa y muy bien que lo he podido desviar, he podido sacar 2 nóminas, he podido sacar unos balances, he podido sacar unos presupuestos y no lo he hecho. ¿Por qué? Por sentido de pertenencia, para que traigan otro man de otro lado. Eso lo que hace es que baja el nivel de autoestima y el sentido de pertenencia de las personas. Porque usted espera ese ascenso, usted está haciendo bien las cosas en la empresa, no para que lo aplaudan y le pongan una medallita, sino para que lo asciendan y ganar más billetes. Básicamente eso es lo que hace, eso es lo que hacemos todos. Y el ser o el pasar de aseador a jefe de mantenimiento, ya eso me da a mí un mayor autoestima o un mayor nivel jerárquico en la empresa. Al yo subir un escaloncito en la empresa, ya yo me siento mucho más grande. Ya no soy aseador, ahora soy jefe de mantenimiento y seguridad. Ahora soy jefe de personal. Y así sucesivamente va usted escalando la empresa. Eso es lo que se busca generalmente. Y el nivel o la necesidad de autorrealización, muchachos, ahí sí el señor Abraham Maslow está completamente equivocado, porque un ser humano nunca llega hasta su tope, nunca llega a estar autorrealizado realmente. Siempre llega hasta un nivel y ahí se queda. No podemos quedar en necesidades primarias a nivel empresarial, no podemos quedar en necesidades sociales, necesidades de autoestima, pero nunca llegamos a necesidades de autorrealización. ¿Por qué? Porque el entorno o la empresa cada día que pasa, los requisitos los aumentan. Un ejemplo, usted ahí donde está, usted dice, mierda, ya estoy terminando contaduría. Yo ya trabajé en una empresa, los contadores ganan plata en una empresa. Cuando usted termina contaduría, el mercado le dice, se necesita contador. Pero antes había dicho, se necesita, usted estudió auxiliar contable en el SENA. Y ya cuando usted se graduó, le dijo, no, necesitamos auxiliar contable, no, necesitamos contador o máximo o mínimo estudiante de 5º semestre de contaduría. Entonces le pusieron la vara larga. Y usted dijo, listo, voy para esa. Y se metió a la Universidad del Atlántico a estudiar contaduría, entra en 5º semestre del SENA, más o menos así. Listo, y empezó a darle duro, a poner de su parte, y cuando usted logró graduarse, entonces cuando va a ver las oportunidades de trabajo, dice, se necesita contador con nivel de inglés B1, y usted hace el A1, hace el A2, hace el B1, y cuando va a ver, ya le piden B2, o C del marco común europeo. Listo, ya usted hizo el curso de inglés, ya usted es contador. Cuando usted va a ver las oportunidades del mercado, le dicen, se necesita contador con nivel de inglés C1 con especialización en finanzas. Entonces usted viene y dice,
voy a estudiar una especialización en finanzas. Cuando usted empieza a hacer la especialización en finanzas, el cargo le dice especialización en finanzas y en tal cosa. Y ahora tiene que aprenderse los nuevos paquetes contables. Y así sucesivamente. Entonces uno viene y cuando uno cree que ya está llegando, le colocan otros escalones más. Y entonces llega un momento en que el ser humano dice, ah, no, loco, yo llegué hasta aquí, hermano. Ya yo llegué hasta aquí, ya yo no doy más. Porque el mercado me exige mucho y yo estoy tratando de esforzarme y cuando vengo a ver, ya que tengo todo lo que me pide el mercado, entonces te dicen que estás muy viejo. Porque dice, se necesita contador con 300 años de experiencia con 18 años de edad, de 18 a 23 años, por colocar un ejemplo. Entonces miren cómo uno nunca llega a cumplir sus necesidades de autorrealización. Usted se quiere casar, ¿cierto? Las niñas se quieren casar, ¿verdad? Pero se quieren casar con un man que tenga un buen sueldo, un buen trabajo. Pero se quieren casar con un man bonito. Pero se quieren casar con un man fiel. Y quieren que su familia sea buena gente. Pero de eso, juntico, en una sola parte no van a encontrar. No, el man me tiene bien en la casa, pero de vez en cuando ahí tiene sus vainitas en la calle. O si la quiere, pero la tiene chupando hambre. Y cosas así por el estilo. O sea, la felicidad completa, qué pena, ni en la Rosa de Guadalupe se ve eso. Ya, entonces el ser humano llega un momento en que nunca llega hasta su techo a satisfacer las necesidades de autorrealización. Bueno, y les cuento que ahora hay una necesidad básica a nivel empresarial. Ahora, ante de una necesidad fisiológica a nivel empresarial está el Internet. Usted llega a la empresa y no hay Internet, hoy no hay producción. A ver, Giselle Paola Mendoza, ¿por qué no hizo lo que tenía que hacer? Ah, no, se fue la luz y no había Internet por la casa, entonces lo que tenía que hacer no lo hice. Mediodía están haciendo mantenimiento, no hacemos nada en la empresa. Entonces, ahora miren que si no hay, usted prende el computador y si no hay Internet, no hace nada en el día. Se ha convertido en una necesidad fisiológica básica el Internet para las labores. Se fue la luz, no hay Internet, no hay clase. No hay Internet, no hay trabajo. A ver, María Angélica, ¿qué va a hacer? No, la verdad es que yo lo tenía que hacer. Todo está en el sistema, todo lo tengo en el sistema. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no tengo nada físico. Tengo que esperar que venga la luz y tengo que esperar que venga el Internet, que se arregle la línea de Internet o que lo pague la empresa. Entonces ahí se para la productividad. ¿Hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces la teoría del comportamiento humano habla aquí, no lo vamos a profundizar porque pues esto lo vamos a ver más adelante, habla de que el ser humano tiene satisfacción en ciertos niveles y hay no satisfacciones, como por ejemplo la insatisfacción en el trabajo es algo muy importante. A veces nosotros estamos en el trabajo, nos sentimos que estamos muy preparados y que no somos valorados. En muchos empleos sucede. Usted mira casos de otros países en donde con menos estudio, con menos preparación hay gente que está generando mayores ingresos y nosotros aquí, el contador le pagan 30,000 pesos por hacer un documento contable. Algunos le tiran 20 barras. Yo lo sé porque mi suegro es contador. Le patinan un préstamo en un banco y le dan 100,000, 150,000 pesos. Si yo le voy a hacer un préstamo a ti de 5 millones, de 10 millones, de 15 millones, o sea, me vas a tirar 150 barras nada más. 150 barras, esa vaina no alcanza para nada. Entonces hay ciertos cargos en ciertos países los cuales no están remunerados o no están bien remunerados. Entonces hay una insatisfacción en el trabajo. Nosotros vamos a trabajar porque sí. Yo siempre he dicho esto. Hay trabajadores los cuales si le pagan 10 barras van y hacen un trabajo de 10 barras. Un ejemplo, yo le puedo dictar una clase de 10,000 pesos a la hora. Yo le puedo dictar una clase de 10,000 pesos a la hora. Yo vengo, llego aquí, le muestro una vaina, le pongo a un video y le zampo un taller de 120 preguntas y listo, se pasaron las 2 horas y me gané los 20 barras. Relajado. Y el que pregunte y dice, profesor, yo tengo dudas, investigue, niña, investigue, por favor, investigue.
Es muy importante investigar. Ya, relajado. Yo puedo una clase de 50.000 barras. Yo los sábados doy clase en especialización, una clase de 150.000 pesos la hora, y esa clase de 150.000 barras es una vaina más firme. Como hay trabajadores, o habemos trabajadores, o hay conmigo, se dice la frase, no sé si sabemos, que sea de 10.000, sea de 20.000, sea de 50.000, damos la misma productividad. Somos iguales. Pero hay personas que se cogen, no, yo lo voy a coger suave aquí. Yo ahora cojo un bultico, están pagando 10 barras y son 120 bultos de cemento. Entonces yo voy suavecito, me acomodo, me apoyo, cojo una, voy, descanso, cojo aire, y listo, y me gano los 10 barras al día. Y hay fracasos en la profesión también. Eso llega a la insatisfacción cuando nosotros creemos que con nuestra profesión pues nos va a ir bien y resulta que no nos va bien. Hay unas desventajas de la escuela del comportamiento humano, lo que les dije, la impopularidad a los empresarios, a los inversionistas, a los dueños de la empresa. Esta escuela se volvió, a ellos no les gusta nada de esto. Ojo, ellos no les gusta nada de esto. Ellos implementan esto en la empresa porque les toca, pero no es porque ellos les nazca y que afiliar a los trabajadores, darle auxilio de transporte, aumentar el sueldo en un promedio de tiempo, afiliarlos a salud, pagarles pensión, pagarle los subsidios a los hijos, darle ayuda para que estudien. No, a ellos no les gusta esto. Es porque están obligados gracias a la escuela del comportamiento humano. Es porque están obligados, no porque en realidad les nazca. Y esto, usted sabe lo que a ellos les molesta cuando usted empieza a bailar el chuchuá y usted dura 15 minutos brincando con el chuchuá. Son 15 minutos que se pierden ahí. Que usted para su producción para poderse hacer ejercicio y que para evitar la fatiga, para evitar el cansancio del puesto de trabajo, para desestresar al trabajador. ¿Usted cree que él no se marea cuando usted está en su casa incapacitado porque le dio gripa? ¿Acaso yo necesito que usted trabaje con la nariz? Yo necesito que usted trabaje con las manos, que usted cargue bulto, chámpese un tapaboca, échese Vaporú, pero usted tiene que venir y producir. Eso es lo que piensan los inversionistas o los dueños de las empresas. Eso no va a cambiar. Esto de la premisa de la teoría científica que nosotros somos unos burros de carga, unos animales o unas máquinas de producción, eso no va a cambiar. Para muchos va a seguir. Esto de la parte humana o del buen trato humano ya es porque se volvió una regla, una política, y ahí la Organización Internacional de Trabajo vela por proteger esto. Pero ellos no crean que son muy felices cuando hay que festejar el cumpleaños al trabajador. No crean que ellos son muy felices cuando le dan que la tarde cívica para que vayan a ver los partidos de Colombia. El jefe se pone la camiseta y todo, y los dueños de la empresa también, pero por dentro están mareados. ¿Usted cree que a ellos les gustan que los festivos? Pues es un dolor de cabeza cuando ven en el calendario 2 y 3 festivos pegados, porque son 3 días en que yo le tengo que pagar a usted y usted no va a venir a trabajar aquí. Suena feo, pero esa es la realidad. Y la aportación, pues lógicamente que estas nuevas corrientes administrativas empezaron a tener en cuenta el elemento humano y sacaron la conclusión que si el elemento humano no era tenido en cuenta, estamos condenados al fracaso, que si la persona no estaba bien o no tenía una estabilidad que no afectara el estado de salud y el estado mental del ser humano, la producción iba a fracasar. Eso es lo que básicamente las conclusiones, y las demás empresas pues lógicamente lo que hicieron fue que adoptaron ciertas políticas de la escuela del comportamiento humano. ¿Listo? Vamos a la escuela de la teoría burocrática, la teoría social burocrática. El señor McWeaver empezó a decir que en las empresas había la necesidad de jerarquizar a los trabajadores, que aquí los cargos deberían ser diferentes, que en la empresa no todos éramos iguales, que en la empresa hay trabajadores estrato 1, estrato 0, estrato 2, estrato 3, estrato 6 y estrato 10,
y que cada uno de esa jerarquía se tenía que separar y que a cada uno se le tenía que colocar un reglamento y unas líneas de autoridades diferentes. Y por lo tanto, también un sueldo diferente. Miren que ahorita decíamos que pagan a 10 barras la hora. Aquí no. Aquí pagamos 10,000 pesos al técnico, 15,000 pesos al profesional, para que me vayan entendiendo, 20,000 pesos al especialista, 30,000 pesos al magíster y 50,000 pesos al doctor. Miren, niveles jerárquicos en las empresas también. En las empresas se empezó a jerarquizar y se empezó a determinar diferentes reglamentos, diferentes responsabilidades, diferentes líneas de autoridad y diferentes sueldos. Aquí el señor Van Weaver dijo, aquí en la empresa no todos somos iguales, déjate de cuenta. El gerente es gerente. Hay unos niveles jerárquicos o gerenciales, hay unos niveles medio altos, hay unos niveles medios y unos niveles bajos en donde están los empleados, en los que siempre han sido vistos como esclavos. Los de niveles bajos. Entonces aquí se clasificó. Para ocupar cargos bajos, la preparación debe ser bajita y el sueldo debe ser bajito y el trabajo debe ser más y la responsabilidad debe ser más. Si usted va para un cargo mucho más alto, sube de nivel jerárquico, pues lógicamente, pues ya la exigencia va a ser un poquito superior. Se establecieron reglas. Un ejemplo para que me entienda la escuela de la burocracia o la escuela social burocrática. ¿A qué hora entran los trabajadores rasos? Los que manejan la maquinaria, los operarios. ¿Qué me dicen? Hello. Hablando solo aquí como loco. A las 6, profe, depende porque por lo general los operarios manejan son turno. Entonces, Listo. por lo general es a las 6 de la mañana. Ok, María. María, ¿a qué hora entra un gerente? O cuando, más bien te cambio la pregunta, ¿cuándo has visto un gerente que entra a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana? No, nunca. Papi, gerente que se respete llega tarde, según la teoría de la burocracia. Yo no tengo que estar aquí temprano. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a manejar las máquinas? Ustedes, no yo. Por favor. O sea, qué pena. Compara, pero no ofendas. Yo soy el gerente. El que sí tiene que llegar temprano es el supervisor, porque él tiene que constatar que cada uno de los trabajadores entra a las 6 o entra a las 8 o entra a las 1, a la 1, como dice María Angélica, porque se trabajan por turno los operarios, ¿cierto? Yo no tengo por qué llegar a las 9. El gerente puede salir de la empresa si lo llama la mujer, ay, recógeme al niño en el preescolar, mi primer cocotazo. Y el gerente viene a las 10:30, 11 de la mañana y se va a recoger su niño. ¿Y quién le dice algo? ¿Quién le dice algo? Nadie. Nadie, profe. Nivel jerárquico, eso se llama teoría social burocrática. Aquí hay estratos. Usted es trabajador estrato bajo, yo soy trabajador estrato alto. Y por lo tanto, no vos pueden medir con la misma vara y tampoco nos puede pagar con el mismo sueldo, por favor. Para eso yo estudié para ser gerente. ¿Quién te mandó a no estudiar? Vaya, siga reventando calles, siga tirando máquinas, siga quemándose. ¿Quién lo mandó? Yo estudié, yo me preparé para eso. ¿Cuándo usted ha visto que en donde funcionan las máquinas o operarios hay aire acondicionado? De una oficina para el solo, aire acondicionado, tiene un televisor gigante, así como el que tengo aquí al frente, un televisor gigante, tiene FIFA, tiene Free Fire, todo. Se limita por este, no es para hacer llamadas ni nada, estoy ocupado, estoy jugando para ver si paso de nivel. En cambio, usted está allá abajo, chupando calor, manejando máquinas y todas esas cosas. Entonces, miren cómo la teoría social burocrática siempre ha tenido digamos, un arraigo en las empresas. Bueno, la teoría social burocrática nos habla de que en las organizaciones no todos los trabajadores son iguales, que hay niveles, que hay estatus de trabajadores, que cada uno de nosotros, los integrantes, somos símbolos diferentes. Usted es auxiliar contable grado 1 y hay una persona que es auxiliar contable grado 2.
Y el auxiliar contable grado 2 gana más plata que usted o yo. Y usted graba 1. Usted auxiliar contable grado 0 es el que tiene que hacer todos los mandados. El auxiliar contable grado 0 es el que tiene que hacer todos los mandados. Papi, auxiliar contable grado 1. Ya. Estatus, símbolos de los integrantes. Se jerarquizaron los puestos de trabajo, se estratificaron los cargos, se establecieron normas y reglas dependiendo de los tipos de empleados, se diferenciaron a los trabajadores. Eso que le dicen los gerentes de hoy en día es para atacar esta teoría o este sistema que no le gusta a los trabajadores. A los trabajadores no les gusta que usted esté por encima de ellos y que por lo tanto usted los trate como cualquier cosa. Por eso que los gerentes de hoy en día dicen ciertas teorías que ya mandan a recoger. Y por eso que los gerentes de hoy en día lo primero que le dicen cuando llega un gerente no dicen aquí, ya me yo soy una persona normal con ustedes, aquí todos venimos a trabajar, esto es una familia, esto es un equipo, nos ponemos la camiseta para que ustedes caminen y yo pueda concertar mi nuevo puesto de trabajo. Pero si yo llego, bueno, aquí a mí me contrataron porque sirve, y aquí va a haber cambio, y aquí me vamos a poner el cinturón, y aquí no sirva para cada uno de ustedes. No es verdad. Como hacen los jugadores de Junior con los técnicos. Así pueden hacer todo lo que cada uno se puede parar para la producción sin meter nada en el síntesis. No a sacar esa cosa simplemente cuando vean que ha pasado un mes y ustedes no han entrado a la clase, a mí me mandan al profesor y no sé qué, ven acá, tú no puedes manejar ese tipo de trabajo, montado, vamos a dar esa reforma. Y entonces esto funciona de esta forma. Por eso es que el jefe de hoy en día tiene que ser inteligente, tiene que ganarse de cuarto porque ustedes son los que ponen el hombro para que el gerente esté arriba. Si ustedes se les da por sacar el hombro, el gerente se cae, porque a mí me evalúan por resultados. Entonces es más fácil sacar un gerente que sacar 20 trabajadores o 50 trabajadores. Esto funciona de esta forma. ¿Listo? Por eso es que los gerentes se hacen llaves de los presidentes de los sindicatos para tenerlos de este lado. Hay escogencias en la asignación de puestos de trabajo por recomendaciones. Esto no estaba estipulado aquí, esto es nuevo. Hace más de 20 años para acá, la escuela social burocrática nos decía de que aquí ya no importa que haya un proceso de selección. Si yo vengo por una recomendación personal o política, pues a mí me dan el cargo, no importa si yo tengo experiencia, no importa si yo estoy preparado, y eso es lo que hace que desmotiva a los demás trabajadores. Usted está peleando aquí hace años y resulta que traen a alguien que metió 50 votos, 70 votos, o es el hijo de doña Juana, que llegó recomendado de los CHAR, llegó recomendado de los NAME, etcétera, etcétera, y llega al puesto de trabajo y usted con tanto sacrificio que cree que merece a sus esfuerzos el puesto de trabajo, ya es lo que se genera un mal clima organizacional. Y ese man que llegó ahí no tiene ni idea, pero está ahí por recomendaciones personales o por recomendaciones políticas o por favores que le hizo esa persona a su jefe inmediato. Entonces aquí ya se empezó a dañar las cosas en la empresa. Muchos hemos tenido la experiencia de que hemos sido reemplazados o de que hemos estado aspirando a un cargo y ha llegado una persona que no tiene la experiencia, que no está preparada, que no está capacitada y sin embargo le dan un puesto de trabajo. Eso suele suceder constantemente. Y los diferentes sueldos o remuneraciones dependiendo del nivel jerárquico de cada cargo. Bueno, esta teoría tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja es que cuando usted tiene mayor responsabilidad en el puesto, pues usted recibe un mayor ingreso. Y si usted recibe un mayor ingreso, la responsabilidad es superior. Entonces usted como que se compromete a hacer mejor su trabajo. Y a mayor nivel jerárquico,
mayor será la profesionalización del trabajador. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un nivel jerárquico en la empresa, mi trabajador va a estar más especializado, más preparado. Entonces, en eso se beneficia la empresa. La empresa se beneficia en que ya tengo especialistas, en que tengo personas más preparadas. Tiene una desventaja, la manipulación de las influencias y recomendaciones para seleccionar a los trabajadores. Es algo muy común, es una desventaja muy común en las empresas. Y la vinculación, esta sí es una desventaja, la vinculación de los sistemas gubernamentales a las organizaciones. Desde que los empresarios se metieron a la política, ya se perdió la autonomía en las empresas. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos viendo que la persona con el solo hecho, acuérdense que necesitamos personas eficaces en la empresa, necesitamos rendimiento, necesitamos resultados, pero si la persona trae 50, 70 votos, si la meten, pues esa persona no se ve en la obligación de los resultados, porque su verdadera obligación es mantener la cuota de votos o la cuota burocrática que tiene. Y aquí se dañó todo. Ya cuando los empresarios empezaron a meterse en cargos, a ser representantes a la Cámara, senadores, gobernadores, ya empezaron a desviar la autonomía de la misión de la empresa. Todo esto que estoy diciendo pues son, digamos, especulaciones, ¿no? Lo que tenga que ver con la realidad es pura coincidencia. ¿Listo? Bueno, y ahora último, de los años 2000 nació una nueva escuela que se llama la Escuela de la Calidad Total, también conocida como las escuelas asiáticas o las escuelas japonesas de la administración. La escuela de la administración es lo último en Guarachas a nivel de administración, en donde cada administrador, dicen ellos, debe actualizarse constantemente y tomar o formar un criterio propio. No imitar a los administradores de las escuelas anteriores. O sea, la escuela de la administración lo que nos dice es, tomemos lo bueno de las escuelas antiguas, apliquémoslos, actualicémoslo y lo malo desechemos. Por eso hablamos de el justo a tiempo, o por eso se habló del justo a tiempo. Eliminar el desperdicio, tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar con el modelo de gerente dinosaurio de antes. Nosotros no podemos obligar a las personas que trabajen 16 horas. Nosotros no podemos estar gritando al trabajador. Antes sí funcionaba. Antes funcionaba cuando el jefe llegaba y le zapaba un grito a uno, uno salía corriendo y hacía las cosas. Cuando el jefe lo amenazaba a uno, ahora no. Ahora eso está mandado a recoger. Entonces, la teoría o la escuela de la calidad total fue un grupo de precursores o de investigadores asiáticos, los cuales empezaron a analizar todos los procesos de las escuelas desde que nacieron hasta el sol de hoy, de la Escuela de Administración Científica. Empezaron a hacer un análisis y empezaron a decir, esto está bien, esto se puede hacer, pero se puede hacer mejor. E implementaron un nuevo modelo que se llama el benchmarking. Mirar lo bueno que hacen las empresas y hacerlo mejor o superarlo, como hicieron ellos. De hecho, ¿cómo hicieron ellos para tomar información? En la próxima clase vamos a hablar de esto. Para ellos tomar información, ellos fueron ayudantes. Ellos se fueron para las empresas de Europa, se fueron para las grandes empresas de Estados Unidos, a hacer el aseo en cargos bajos, y tenían una libretica de control, así como la tengo yo aquí, y ellos miraban todo lo que estaban haciendo, iban anotando, y después se reunían clandestinamente y empezaban con unos líderes que ellos tenían a decir, oye, en Estados Unidos inventaron una vaina que se llama el computador. En Alemania inventaron una vaina que se llama el carro. Entonces ellos dijeron, y bueno, ¿y cómo es el carro? El carro va así, así, ¿cómo se fabrica de esta forma? Entonces ellos dijeron, listo, pero ese proceso está de más, yo lo haría mejor. Y empezaron a trabajar la escuela de la calidad total.
es una cultura japonesa que apareció después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se estableció las normas o los estándares de calidad del ISO 9000, en donde el señor Ishikawa, en donde el señor empezaron a trabajar esta parte, empezaron a analizar y empezaron a perfeccionar, así como los productos, empezaron a perfeccionar las políticas de administración y ellos conformaron una nueva forma de administración que es efectiva y que es la que ha llevado a que los países asiáticos hoy en día estén en el primer lugar y que muchos de las empresas japonesas hoy en día hayan absorbido o sean socios mayoritarios o inversionistas de las más grandes empresas de Europa y de Estados Unidos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Esta teoría, también conocida como la teoría Z de Japón, pues la vamos a ver en la próxima clase, cómo hicieron ellos ese análisis, cómo hicieron ellos ese comparativo, cómo desecharon lo malo y tomaron lo bueno de las escuelas, porque, a ver, nosotros como gerentes, como jefes, supervisores, nosotros podemos tomar las políticas de las premisas de la escuela, pero cosas que sean positivas, las podemos adaptar, las podemos actualizar, las podemos mejorar como hicieron los chinitos, los asiáticos, en cabeza de las tres potencias, Japón, China y Corea, la del chinito este que le tienen miedo. Bueno, hay una tarea que tienen pendiente, ¿cierto? Es hacer un mapa conceptual de las premisas de la administración que predominan en las escuelas actuales. Ejemplos, ventajas y desventajas, aspectos positivos y negativos en cada uno de ustedes, los recursos humanos o los trabajadores. Bueno, ¿alguna pregunta? Aquí estamos pendientes con la teoría Z, de Dragon Ball Z. Ninguna. ¿Quiénes no me han reportado asistencia? Les dije que me reportaran asistencia por el chat. Vamos a pasar asistencia acá. Programa, por favor. Supuestamente están matriculados 35. Nunca los he visto por aquí. Supuestamente. Ya se acabaron la garantía, ya se acabó todo, ya todo volvió a la normalidad. Y todavía seguimos sin. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale esto? Vamos a abrir el archivo nuevamente. Estaba alumnos. Punto 13. Vamos a ver quién se me pasa por aquí. Yo los tengo anotados a medida que iban entrando, yo los tengo anotados. Vamos a revisar de todas formas. De la OS, está por aquí. Jimeno ya está por aquí. Eidis Castro no la tenía. Por aquí tenemos a Joseph Mesa, ya está. Bueno, esa es la lista. Vamos a pasar asistencia para que
A ver aquí. Dice aquí, Andión, Fruto, Navarro de la Hoz, Castro, Fernández, Rodelo Torres, de acá Rodelo, Acosta, no lo tenía por acá. Está José David Jiménez, José Mesa, Karen Saavedra, Kevin Pulido, está Pulido, María Angélica Miranda, Jiménez, Higgins, Milena Jiménez. ¿Cuántos Jiménez hay? Stick. Boada, Ramírez, Ruth. Aquí está Wendy Díaz, está Weiner. ¿Weiner qué? Chacón. Sí, señor, Chacón. Ok, Weiner Chacón. Tampoco lo tenía por acá. Giselle Mendoza. Listo, pare de contar. 26 menos 2, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Se ha desconectado gente aquí? Mesa, Castro, Jimeno de la Hoz, Rodelo, Boada, Saavedra, Jiménez, Pulido, Chacón, Acosta, Fernández, Saavedra, Jiménez, Saavedra otra vez, Fernández, Higgins, Ambión, Stick, Mesa, Fruto, Jimeno, Boada, Arcón, Moreno y Navarro. Bueno, muchachos, entonces por el día de hoy pues vamos a dejar ahí. Si no hay alguna pregunta, duda o inquietud, ya está, para avisarles, ya está